Vamos a ver otro tema más con el tema de funciones. Vamos a ver funciones que retornan un valor. Estamos viendo en los últimos conceptos la metodología de programación estructurada. Buscamos dividir un problema en subproblemas y plantear funciones que los resuelvan. Hemos visto que una función la definimos mediante un nombre y que pueden recibir datos por medio de sus parámetros. Los parámetros son la forma para que una función reciba datos para ser procesados. Ahora veamos otra característica de las funciones, que es la de devolver un dato a quien invoca la función. Recordemos que una función la podemos llamar desde la función main o inclusive desde otras funciones de nuestro programa. Vamos a hacer un problema con una función que retorne un dato. La función va a hacer lo siguiente. Dice confeccionar una función que le enviemos como parámetro el valor del lado de un cuadrado y nos retorne la superficie. Vamos a implementar esta función que retorna la superficie. Estamos respondiendo al ejercicio 96. Bueno, la función va a devolver un entero y la vamos a llamar retornar superficie. Va a recibir como parámetro el valor de un lado de un cuadrado. ¿Cómo se calcula la superficie de un cuadrado? Sabemos que es igual al lado por lado. Y para retornar un entero, por un lado tenemos que indicar que la función va a retornar un entero mediante la palabra clave int. Y luego tenemos que indicar al final de la función return y una variable o valor entero, en este caso superficie. Ese valor va a ser capturado desde donde llamamos a esta función. Y en este caso va a ser nuestra función main. Ahora podemos entender por qué nuestra función main si tiene un int adelante tenemos que disponer return 0 al final. Acá la función main retorna 0 a quien llame este programa. Un programa podría llamar a otro y ese return 0 lo podría capturar el primer programa que llamó al otro. En este caso dijimos que vamos a pedir que ingrese por teclado el valor del lado del cuadrado. Vamos a definir una variable del lado y vamos a pedir que ingrese el valor del lado del cuadrado. Para no confundir esta variable lado con el parámetro lado, le voy a llamar valor. Si bien se puede llamar lado y no tiene nada que ver esta variable local con esta de acá, pero para que no haya dificultades, le voy a llamar valor. Voy a cargar un entero y le paso la dirección de la variable valor. Cuando ahora llame la función retornar superficie, voy a definir otra variable local llamada sub. Sub le voy a asignar lo que me devuelve la función retornar superficie y le voy a pasar el valor. Acá es donde uno está llamando una función que tiene un parámetro y se lo envío ahí. El parámetro es entero, le envío valor que es de tipo entero. Y la función retorna un entero, devuelve un int y se almacena acá en sub. Entonces ya podemos pasar a mostrar la superficie del cuadrado es y procedemos a mostrar la variable local sub. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0 indicando que el programa finalizó correctamente. Fíjense acá, esta función devuelve un entero, return, indicamos un entero. La función main devuelve un entero, return, indicamos el valor entero que devuelve. Si yo cargo el cuadrado un 20, 20 por 20 es 400. Este 400, ¿dónde está almacenado? Está almacenado en la variable sub. ¿Quién se lo devolvió? La función retornar superficie. Esta función retornar superficie se la envía al lado de un cuadrado, hace la lógica de calcular la superficie y retorna un entero que es la superficie. Se guarda en sub y pasamos a mostrarla. Uno diría,
¿conviene hacer todo acá en la main? Bueno, un problema tan sencillo como este de cargar al lado de un cuadrado, calcular superficie y mostrarlo, posiblemente sí convenga hacerlo todo en la main. Pero en problemas más complejos donde haya funciones que yo tenga que estarlas llamando constantemente o algoritmos que se repiten constantemente, conviene plantearlos como funciones y llamarlas en los momentos que se la necesita. Como en este caso, yo llamo retorno a superficie, le envío el lado de un cuadrado y me va a devolver la superficie. El lado devuelto sería un error lógico no cargar, o sea, llamar el retorno a superficie que devuelve un entero y no almacenar una variable. Ahí habría que se perdería el valor devuelto. Es un error lógico en nuestro programa. Es más, cuando imprimamos sub no está inicializada y se va a generar problemas en la impresión ahí. Si podemos no definir esa variable sub y utilizar, cuando yo llamo a la función print, el valor devuelto por retorno a superficie, ya pasárselo directamente al print format. Acá vamos a decir, la superficie cuadrado es %i, y acá se va a llamar a la función y va a devolver un entero. Ese entero se va a pasar a imprimir. ¿Sí? Si yo cargo 10 por 10 es 100. La superficie cuadrado ahí es 100. Entonces, a una función que devuelve un dato es posible pasárselo a otra función, como en este caso a la función printf. Son las dos posibilidades. Cuando devuelve un tipo de dato int, float, char, o cuando la llamamos, se lo asignamos una variable, como habíamos hecho inicialmente, así, o se lo pasamos como parámetro a otra función, el dato devuelto. Porque básicamente, cuando termina de ejecutarse esa función, este lugar se reemplaza por el entero devuelto. Yo le envío el lado en cuadrado y me devuelve la superficie. Esta variable superficie es una variable local, se pierde. Yo no puedo acá imprimir la variable superficie, porque es una variable local a la función retornar superficie. Es importante, lo mismo, yo no puedo acá hacer en la función retornar superficie multiplicar valor por valor, porque esta variable local de la main valor no existe dentro de la función retornar superficie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se la envío como dato cuando llamo la función. Acá le envío el valor, lo recibe el parámetro lado. Multiplico lado por lado, devuelvo a superficie, el valor de superficie se guarda acá en sub y paso a imprimirlo. Es una llamada a una función, se ejecuta y el dato devuelto se almacena en esta variable local. Bueno, acá tenemos el primer problema en el cual hemos planteado una función que no es de tipo void. Void significa que no devuelve nada y no va a tener un return con una variable. Todas las anteriores las hemos estado haciendo de tipo void. Ahora vamos a ver funciones, como estamos viendo, que pueden devolver datos. Hay datos que llegan como parámetros a la función para ser utilizados y mediante el return indicamos el dato que va a devolver una función. Una función tiene un objetivo, recibe datos, los procesa y devuelve un resultado, en este caso un entero que es la superficie del cuadrado. Bueno, con esto finalizamos. Gracias.